¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles nuevamente esta noche de lunes 30 de abril de 2018. Soy Jaime Barrera y les doy la bienvenida a todas y a todos a una emisión más de Desde la Barrera. Como recordará, este viernes tuvimos la oportunidad de tener una larga charla con el gobernador donde le preguntamos de la desconfianza y las dudas que tanto a familiares como a otros grupos han recibido la versión oficial de los 3 estudiantes desaparecidos de la Universidad de Medios Audiovisuales. Ahí, si usted escuchó esta entrevista, el gobernador defendió la investigación y reiteró que está dispuesto a abrir el expediente a peritos e investigadores independientes, cosa que sucederá esta misma semana una vez que se llega a un acuerdo con los familiares. Sin embargo, después de esta charla, este fin de semana, Ramón García, el padre de uno de los jóvenes desaparecidos, de Marco Francisco García Ábalos, volvió a cuestionar la investigación de la Fiscalía General, ya que dijo que no tenían elementos para asegurar que los jóvenes hayan sido disueltos en ácido y desautorizó a la abogada María Gutiérrez, quien dice ser abogada de las familias y quien contrató al perito Noé Gerardo Guillén para revisar las investigaciones de la Fiscalía que fueron avaladas por esta abogada al decir que veía una investigación completa y sin fallas. Hoy se sabe además que esta abogada es contralora de la Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit y que bueno, fue la que avaló esta investigación. Teníamos una charla con Lisette Torres Rodríguez, encargada de la investigación de la Fiscalía que encabeza Raúl Sánchez Jiménez. Sin embargo, por una diligencia que tuvo que hacer no le fue posible, pero que no queríamos dejar consignado este tema que transcurrió así en estos últimos días. La versión oficial sobre la desaparición y muerte de los 3 jóvenes estudiantes de cine despertó el descrédito de diversas organizaciones que realizaron la pasada protesta del jueves 26 de abril en el Monumento a los Desaparecidos, rebautizado así por estas agrupaciones. Las críticas han ido desde su cuestionamiento científico hasta calificativos como historia satánica, expresada por uno de los padres de familia. La Fiscalía, en contraste, argumenta haber realizado una investigación ejemplar y tener pendientes otras órdenes de aprehensión. Desde luego vamos a seguir pendientes de este caso por todo el seguimiento que se le ha dado a este problema de los jóvenes desaparecidos y el enorme problema que tenemos de este tipo de delito. Quedó de lado un caso, un asunto que tiene que ver también con otra gran demanda social, que es el combate a la corrupción y a la impunidad. Un caso que quedó ahí el martes. Se dio a conocer el primer informe sobre la instalación y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, que dio a conocer la semana pasada el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción. Ahí dijeron que hay 5 pendientes del Sistema Estatal Anticorrupción que queremos retomar para contribuir a este debate. Uno es la armonización y modificación de las leyes relacionadas directamente a la materia, entre ellas las necesarias para nombrar al prometido fiscal general autónomo e independiente. La segunda es la emisión de una nueva convocatoria para elegir al titular de la tercera magistrada anticorrupción. Un tercer punto que observó este grupo de personas que analizaron estos 6 meses de construcción del sistema es ajustar y ejercer de inmediato el presupuesto para la operación del sistema. El cuarto punto es proporcionar los espacios y condiciones generales de trabajo
necesarios. Y un último punto es la atención minuciosa y sin fallas del proceso que siguen los amparos contra los nombramientos. Estos fueron los 5 puntos que dio el observatorio, que hizo este llamado a diputadas y partidos políticos. Concluyeron también que desde el Congreso del Estado, que dijeron es la casa de la ciudadanía y el lugar donde despachan nuestros representantes, les hicieron un enérgico llamado a quien tienen en sus manos quitar, dijeron, o al menos disminuir los obstáculos que han enumerado y que están impidiendo, dicen, que el naciente sistema estatal anticorrupción en Jalisco empiece a funcionar bien. Dicen que no aceptan la excusa explícita de que por estar en un proceso electoral no pueden los diputados dedicarse a esto. Piden que los políticos se vayan a sus campañas y que los diputados se concentren en, sobre todo los que integran la Comisión Especial del Sistema Anticorrupción, a gestionar las modificaciones legales que se requieren. Exhortan también al gobernador, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a hacer lo que les corresponde para solventar los apoyos que requiere el sistema estatal anticorrupción. Les recuerdan que todos son servidores públicos que se deben a la ciudadanía. También piden que los actuales funcionarios o representantes populares no cumplan con su trabajo y que también los candidatos a una diputación o al gobierno del Estado demuestren su capacidad de músculo y de persuasión para movilizar a los diputados de sus respectivas fracciones para que resuelvan a la brevedad posible el asunto de aprovechar esos 67 días que le faltan a la legislación para llegar antes de la elección y se cumpla con la elección del fiscal anticorrupción. Esa es la llamada que hace el observatorio del sistema estatal anticorrupción. Nosotros vamos a estar desde luego atentos a ver qué responden los partidos políticos a este reclamo ciudadano de nombramiento del fiscal independiente, que dicen es necesario para hacer realidad el sistema estatal anticorrupción. De esto vamos a platicar con integrantes del Observatorio Ciudadano y con los protagonistas del sistema estatal anticorrupción, como el auditor superior Jorge Ortiz. También platicaremos aquí con el presidente del Comité de Participación Social, Jorge Alatorre, y con la secretaria técnica del sistema estatal anticorrupción, Aimé Figueroa. De esto se ha hablado del tema en los últimos días. Una modesta oficina dentro de las instalaciones de la Contraloría del Estado y una asignación nebulosa de recursos son por ahora la expresión del sistema anticorrupción para el Estado de Jalisco. La situación lo coloca en forma desventajosa ante los inacabados pendientes sobre el tema, y no es disculpa que el propio Sistema Nacional Anticorrupción sufra atrasos e indefiniciones, entre ellos la falta del nombramiento del fiscal nacional, debido al acuerdo legislativo que definió designarlo hasta después de las elecciones del 1 de julio. El 18 de julio pasado se publicó la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, ordenamiento que, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación federal, es una réplica de la Ley General que establece el Sistema Nacional Anticorrupción. En consecuencia, y después de un debatido proceso de selección, se nombró a Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar como fiscal anticorrupción para el Estado de Jalisco. De la Cruz Tobar es catedrático de la Universidad Panamericana, especialista en Administración y Seguridad Pública, y fue designado titular de la Fiscalía por los 30 diputados que acudieron a la sesión del Congreso el 24 de diciembre del 2017 pasado.
Pues bien, vamos a una pausa y regresamos para hacer toda esta revisión de lo que ha sido la construcción del sistema estatal anticorrupción en los últimos 6 meses. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera y gracias desde luego a todos los que han empezado a participar y a comentar con nosotros de los temas que vamos a abordar este lunes. Es la impunidad lo que ha generado que la corrupción crezca. Gregorio Morales nos escribe y dice: sí, por los políticos y sus leyes que sacan para no ser tocados. Debe cambiar la conducta del ciudadano para que haya menos corrupción. Y Alejandro Loza nos dice: sí, es posible reducir la corrupción dando algún tipo de materia en las escuelas públicas y privadas para que los niños crezcan con mejor mentalidad. ¿O qué opinan? Hammersmith Lawyer dice sí. Carlos Almaguer dice: definitivamente se debe terminar ya con el cómo le hacemos y también con el ayúdame a ayudarte. María Emilia Orendain dice: definitivamente la corrupción no se puede dar unilateralmente. Gracias a todos de verdad por participar. Y bueno, ahora me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Desde la Barrera a Paul Alcántar. Él es parte del colectivo Tómala, que es parte también de las asociaciones, de los individuos, de distintas organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco. Se instaló hace 6 meses, ha estado dándole seguimiento a todo lo que se ha ido decidiendo desde la creación de aquel comité de selección que trabajó arduamente para definir al Comité de Participación Social y bueno, de todo ello ellos han dado cuenta. Y el martes de la semana pasada dieron a conocer una evaluación de lo que han visto hasta hoy del Sistema Estatal Anticorrupción. Y para que nos cuente, pues me da mucho gusto recibir aquí a Paul Alcántar. Paul, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Jaime. No, hombre, al contrario, creo que es un tema muy importante, el de la lucha de la corrupción, de la impunidad. Sí. Que se juntó con el otro gran tema que tenemos, que es el de la seguridad, y creo que pasó un poco de noche, pero justamente por la importancia queremos recordar un poco estos 5 puntos donde ustedes ven que se ha medio empantanado el ritmo que traíamos del Sistema Estatal Anticorrupción con el que cerramos a buen ritmo el año pasado. Así es. Bueno, ahorita creo que tenemos muchos retos, sí los quisimos puntualizar en estos aspectos que se nos hacen muy, muy importante. De hecho, ahorita al principio del programa ya los pusimos Así ahí, es. ¿no? Estos 5 puntos que tienen que ver con recursos, con espacios, con armonización de leyes. Con la armonización de leyes e incluso con litigios, ¿no? Así es. Sí, y creemos que si tenemos estos aspectos claros, si sabemos por dónde es el origen de estos obstáculos que tal vez no permiten que el sistema arranque como ya deberíamos estar esperando que fuera así, creo que sería mucho más sencillo para la ciudadanía entender ahora sí cuál es la función del sistema estatal anticorrupción. Y creemos que con estos puntos ya identificados podríamos avanzar incluso antes de la elección. Nosotros también en la rueda de prensa del martes pusimos las cosas muy claras. Si no lo hacen ahorita, que está el Congreso, que al parecer sigue congelado, yo no entiendo por qué ahorita estará la parálisis legislativa cuando se supone que debería estar funcionando. O sea, se supone que los diputados suplentes deben de estar por supuesto capacitados para seguirle. Pareciera que está nada más ahí guardando la curul, ¿no? Calentando la curul. Calentando la curul. A mí me parece absurdo y nos parece muy absurdo que el legislativo ahorita esté paralizado por una coyuntura electoral y por eso quisimos poner estos puntos y también aclarar cuáles son las responsabilidades del Congreso y del Poder Ejecutivo. El Congreso tiene un pendiente muy, muy, muy específico que es, por ejemplo, la Fiscalía General, que mira, tú mencionas que lamentablemente por el acontecimiento de los chavos del CAP que
tronó la semana pasada, pues tiene que ver con una Fiscalía General Autónoma. ¿Hasta dónde la Fiscalía General debería ser autónoma e independiente justo para evitar estos malos entendidos que después como ciudadanos y como las dudas que ha generado la investigación? Por eso es muy importante ahorita sacar la modificación de la ley orgánica y que se destrabe de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es decir, una cosa nos lleva a otra. Exacto. Una crisis nos lleva a esta crisis. Por supuesto, ¿no? ¿Cómo garantizar la autonomía de las fiscalías si no cuentas con un fiscal general autónomo? ¿Cómo hablar de un fiscal anticorrupción autónomo si no garantizas que un fiscal general tenga también la libertad de poder ejercer una acción en contra de cualquier poder, ¿no? Del poder ejecutivo en este caso? Entonces, creemos que no entendemos por qué el legislativo está ahorita paralizado si tiene muchas responsabilidades, si tiene una iniciativa congelada desde el mes de septiembre en la Comisión de Puntos Constitucionales, y no entendemos por qué no sale adelante. Entonces, este es uno de tantos puntos que nosotros hemos detectado como parte del observatorio y que queremos poner obviamente en la discusión pública. Y sí aprovechar la coyuntura electoral también para decirle a los candidatos, oigan, tenemos estos pendientes, no es posible que ya se hayan ido a campañas cuando todavía no sacan adelante estas reformas que pues son de su responsabilidad. Yo revisaba el documento y la conclusión es contundente, a ver, necesitamos que no pongan de pretexto el proceso electoral en marcha. Así es. Que los candidatos hagan su trabajo y los diputados hagan el suyo. Así es. Y que se pongan en estos más de 60 días que faltan a definir y hacer las reformas que se necesiten para nombrar a este fiscal independiente. Así es, y ahí es cuando nos damos cuenta que un grupo selecto de personas que dominan o controlan los partidos políticos, pues ponen las agendas para sacar provecho político electoral. Y eso nos parece todavía pues lamentable, porque la verdad es que sí hace falta quitar estos puntos, estos obstáculos para dar paso a un sistema local que también nos parece ha sido ejemplar a nivel nacional. Al parecer, y eso es lo que nos han dicho colegas e incluso otros comités ciudadanos de otros estados, hemos avanzado mucho en la parte legal y hemos avanzado también en las designaciones públicas. Sí. Ahora lo que hace falta es poner este coche nuevecito a correr, pero hay que hacerlo ya, porque si no lo hacemos ahorita, difícilmente podemos hacerlo más adelante. Seguramente se podrá hacer, pero va a ser mucho más complicado. Yo creo que por eso es muy oportuno este corte de caja a los 6 meses que hace el observatorio, como para retomar, como que habíamos perdido ahí el andar de cada una de estas instituciones que integran el sistema estatal anticorrupción, y que hoy nos damos cuenta pues que efectivamente se rompió con esta lógica de nombramiento de cuates y cuotas por el trabajo del Comité de Participación Social, pero pues ya están nombrados, pero están trabajando con muchísimas insuficiencias. Así es, muchas limitantes. Debemos estar muy orgullosos del proceso de designaciones. Ya contamos con un auditor superior que fue designado por sus méritos. Totalmente. ¿No? Que se planteaba, lo vamos a tener aquí más adelante para platicar. Que se planteaba incluso que ya había una repartición de cuotas. Tenemos también 2 de los 3 magistrados también designados por un comité de participación social que ha hecho la tarea excelente. Aunque impugnados, ¿no? Sí, impugnados, que de hecho ahí también lo mencionamos en el informe. Hay 2 amparos que están ahí latentes y que podrían incluso en cualquier momento echar abajo algunos de los avances que han tenido los magistrados como tal, pero también confiamos en que el Poder Judicial tendrá que dar una explicación, o también tendrá que decirnos cómo va el avance de estos amparos, y también la Dirección Jurídica del Congreso del Estado tiene que decirnos cómo va la defensoría de todo este proceso, ¿no? O sea, creemos que hay muchas vías por las cuales tenemos que defender el sistema, obviamente desde la observancia de la ciudadanía, pero también tenemos que poner a echar a andar pues toda la defensa institucional que debe estar alrededor del sistema. Eso es muy importante, porque luego de las direcciones jurídicas de las instancias no le dan seguimiento. Así y hacen como que no ven para perder los casos. Y creo que ahorita ya como ciudadanía tenemos que entender que garantizar la autonomía e independencia de las instituciones o de los organismos descentralizados no basta solo con el nombramiento, sino darle una continuación de observancia, porque si no va a pasar lo que el INAI, por ejemplo, ¿no? Que el Instituto Nacional de Información lo dejamos suelto y
ahorita tenemos una crisis, ¿no? De nivel nacional, credibilidad absoluta. total. Entonces tenemos que darle seguimiento a esta observancia con las instituciones que se están creando y las ya creadas, ¿no? Muy bien, pues nos parece sumamente interesante, por eso, Paul, te agradecemos mucho que hayas venido. Gracias. Y vamos a estar pendientes a ver qué responden los involucrados. Así es. Porque hay candidatos que ya han dicho, no, a ver, el fiscal independiente hasta que pasen las elecciones. Así es. Sí, ese es un error, ¿eh? Es un error porque esto demuestra que entonces la ciudadanía no cuenta. Sino hasta que ellos. Hasta que ellos ya lleguen, ¿no? Entonces, eso tiene que ser desde ahorita. Más bien para que llegue uno que no tenga nada que ver con el que gane. Exactamente, porque ya están perfilando ahí algunos personajes y está bien que participen, pero tienen que hacerlo dentro de un proceso, pues como ya lo han planteado lo ha planteado el mismo Comité de Participación Social. Paul Alcántara, gracias por venir. Muchas gracias, y Jaime. quedamos en comunicación para estar pendiente a ver qué pasa y ojalá, de verdad, ojalá atiendan este documento que está ahí en redes, lo puede consultar cualquiera. Son la evaluación a 6 meses de la construcción del sistema estatal anticorrupción. La pueden ver en redes, en Tómala. En Tómala, a través de la página observatorios.org, ahí se encuentra el informe, y también en todas las redes de las organizaciones AMEDI, Sintra, Tómala. Ahí está. Muy bien, Paul, gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos para platicar con los protagonistas, con 3 de los protagonistas del sistema estatal anticorrupción. Me refiero al nuevo auditor superior, Jorge Ortiz Ramírez, al presidente del Comité de Participación Social, Jorge Alatorre, y Aimé Figueroa, quien es la secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. Ellos, ¿cómo vieron esta evaluación del observatorio y cómo se sienten ahí dentro? Quédese con nosotros, regresamos.
criticar libremente al presidente de la República. Y eso no se dio de la noche a la mañana, de un año a otro, fue un proceso bastante largo, no se vio, digamos, nítidamente, pero se fue compaginando una serie de actividades para que a finales de los 90 ya cualquier periodista pudiera tener esa libre expresión. Hoy hay presiones distintas, desgraciadamente, sí, pero hubo un avance. Y son presiones muy legítimas y yo creo que es un tema muy serio. Por eso yo me gusta tomarlo con mucha seriedad y las expectativas yo creo que van a ser hasta de una generación a otra. Lo importante es que empezamos y lo importante es no detenernos. Por eso el observatorio hace muy bien en ver y detallar estos problemas muy específicos, pero también no hay que perder el panorama grande que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que está compuesto por la Federación y los 32 sistemas locales. Si los 32 sistemas locales no logran avanzar y no logramos avanzar a nivel estatal y a nivel municipal, esto sistemáticamente no se va a acotar. Entonces es muy importante tener todas las dimensiones de la problemática. Jaime, pero falta entonces, porque me decías que apenas hay 15 sistemas estatales. Sí, mira, y aprovechando pues lo que decías de que se comprende poco, voy a hacer un comercial. Una de las acciones que ya fueron aprobadas por el comité coordinador es que vamos a ofrecer un taller para los medios de comunicación, un taller de introducción al sistema estatal anticorrupción, posiblemente el próximo mes, finales del próximo mes, principios de junio, donde podamos entender estas funciones de cada quien, ¿verdad? Hay apenas 15 secretarios técnicos nombrados en el país, también faltan otros 15 comités coordinadores de instaurarse, de nuestros pares en los estados. Tuvimos la primera reunión de secretarios técnicos nacionales el jueves pasado, ahí pudimos ver, intercambiar experiencias, ¿verdad? Compararnos un poco, pero sobre todo lo que comentaba el auditor superior, tratar de ver esto como un sistema nacional, del cual es parte el sistema estatal de Jalisco, pero tenemos que ir también esperando que se vayan determinando y acotando, perfilando la política pública de prevención, de control y de combate a la corrupción en armonía con ellos, con el sistema nacional y todos un poco parejos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí, quizá la expectativa tendríamos que irla planteando por etapas. ¿Qué vamos a hacer en el corto plazo? ¿Qué vamos a hacer en el mediano plazo y en el largo plazo, verdad? Respecto a pues algunas de las observaciones que, valga la redundancia, nos hace el observatorio, pues la sede, por ejemplo, ¿no? De momento, pues estamos como acogidos por la Contraloría del Estado, estamos bien, no necesitamos más espacio porque vamos a ir poco a poco y estamos ya tratando de conformar realmente esta estructura y entonces podemos saber qué tipo de instalación necesitamos. Porque, bueno, ahí está acogida una parte, porque la Fiscalía Anticorrupción está en la Fiscalía y que también están medios incómodos, según dice el observatorio, ¿no? Sí, sí tenemos que buscar nuestros inmuebles, pero como todos sabemos, pues son procesos también administrativos, financieros, que requieren pulcritud, diría yo, en cuanto al trámite, porque una de las consignas que tenemos es pues ser ejemplo, ¿verdad? Ser ejemplo de todos los procedimientos que se tienen que cumplir. Si naturalmente necesitamos sedes independientes conforme a las necesidades que se tengan ya diagnosticadas, ¿no? Muy bien. Hay dos nombramientos del Consejo de Participación Social combatidos, ¿no? Que fueron del tribunal. Del tribunal. No, en realidad sí, el Comité de Participación Social no tiene ningún problema. Hay algunos amparos, unos no particularmente dirigidos al proceso, sino a las personas, los cuales Vamos, a los que ustedes eligieron como magistrados. A uno de ellos. Lo impugnaron, ¿no? Hay algunos amparos y uno de ellos es dirigido precisamente a una de las personas que lo integran. Eso va siguiendo su curso legal y esperemos en cuestión de unos pocos meses que quede debidamente solventado. Fue negada la suspensión provisional. Hemos tenido buenos avances gracias al apoyo de la Barra Mexicana de Abogados, que amablemente nos apoyan con su tiempo gratuitamente. Entonces, somos optimistas de que ganaremos en ese juicio. Muy bien, seguimos hablando de este tema. Vamos a una pausa y regresamos.
Regresamos a Desde la Barrera. Gracias a todos y a todas por continuar con nosotros. Antes de seguir conversando con nuestros invitados, escuchemos más de sus opiniones. Oiga, ¿cree que la impunidad con la que se dejan muchos delitos en el país ha propiciado que la corrupción crezca y crezca a los niveles que tiene? Sí, es principalmente la impunidad, porque desgraciadamente tenemos un gobierno corrupto, pues que si damos dinero, salimos o no pasa nada. No, pues yo pienso que, pues yo creo que tampoco eso, porque ya ve, hay un montón de, si no algunos otros, y todos va a seguir hasta que no los metan a todos. Pues sí, muchas veces solamente te paran de que no, te va a poner una multa para que tú les digas de que no, pues cómo nos podemos arreglar o algo. Se van a la maña, no sé si por así decirlo. ¿Pero crees que también es culpa nuestra que siga imperando la corrupción? Sí, se disculpa de nosotros también por buscar la manera más fácil de librarnos. Sí, claro, nosotros en lo particular tendríamos que ser más honestos quizás, ¿no? ¿La impunidad es derivada de tanta corrupción que hay? ¿Cree que van de la mano una de otra? Sí, yo creo que sí, definitivamente, porque a lo mejor se nos hace fácil pues hacer las cosas. Sí, claro que sí, debemos involucrarnos todos, como te vuelvo a repetir. Si no empezamos por uno mismo, en realidad nunca vamos a poder acabar con la corrupción, ni con el sistema, ni con los corruptos, nada. O sea, el país empieza a organizarse por uno mismo, por nuestras ideas, nuestras creencias, honestidad, valores desde ahí, porque si no hay nada de eso, pues realmente no va a haber nada de nada. No esperemos nada de nadie si nosotros no empezamos a hacerlo. ¿Cómo ven las opiniones de la gente, Jorge? Bueno, efectivamente las personas, por lo visto, están conscientes de que es importante no prestarse efectivamente a estos tipos de estrategias de corrupción. Sin embargo, es la corrupción a nivel banquetero. También es importante que el ciudadano comprenda que no solamente es abstenerse de la comisión de actos de corrupción, sino también ejercer su papel ciudadano, no ser omiso en criticar, responder y estar fiscalizando cómo las autoridades llevan a cabo su desempeño. Eso es en lo que todavía no hemos formado el ciudadano, lo hemos dejado mucho el ciudadano sufragista, que es muy importante. Sin embargo, tienen que entender que pasando las elecciones hay una labor tan importante como el sufragio, en la cual tienen que quedarse y ser partícipes. La labor del observatorio, por ejemplo, es muy claro, cómo toma un segmento que le interesa a este grupo de ciudadanos, actúan, se preparan y exigen. Lo importante de esa área también es ver cómo otros grupos de ciudadanos más extensos podemos invitarlos a participar, darles cauces, información, formación y herramientas para que sean ciudadanos de exigencia plena. De lo que observó este grupo de ciudadanos, ¿qué otra cosa le toca al Comité de Participación Social asumir y empujar? Bueno, lo que pasa es que en el Comité de Participación Social y también en el Comité Coordinador, lo que tenemos que enfocarnos básicamente son en 4 avenidas, porque el Comité de Participación Social tiene que ser el cauce de las manifestaciones sociales respecto a la corrupción, tiene que ser el embudo que conecta con el Comité Coordinador. En el Comité Coordinador básicamente tenemos que trabajar en lo que viene siendo las 4 patas, que es la fiscalización, que es la persecución de este tipo de delitos a través de la Fiscalía, que le corresponde claramente, el generar las políticas públicas que permitan acabar con los esquemas de corrupción que se están reproduciendo en diferentes áreas y, por último, por supuesto, contribuir a generar una cultura de la integridad a través de la preparación de funcionarios públicos, de ciudadanos, de empresarios, que puedan incorporar no solamente una nueva ética de relación con el sector público, sino que sean también ellos exigentes del desempeño de los demás. Por años, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco fue como el símbolo de la fiscalización a modo de la complicidad. ¿Cómo romper con esa idea, auditor? ¿Y de qué le ayuda hoy que la auditoría no esté sola, sino esté en todo este sistema, en todo este andamiaje institucional que tiene como objetivo luchar contra la corrupción y la impunidad? A la fiscalización le hizo muy bien tener esta interacción con el sistema estatal anticorrupción. Cabe señalar que dentro del sistema estatal anticorrupción hay un subsistema, que es el de fiscalización. El de fiscalización también vamos a tener que entablar y homologar criterios de auditorías con la Contraloría y las Contralorías de todos
los OPDs y de los municipios. Que nunca hay noticia de esas contralorías, Nunca hay noticias. O sea, son contralorías a modo que no sabemos ni para qué están. Entonces hay que visualizarlas y hay que empezar a también poner el énfasis a lo preventivo, para que después ya lleguemos a detectar y focalizar en lo correctivo los temas grandes y los temas relevantes. Pero para eso tenemos que tener mucha coordinación para que los contralores a nivel municipal y estatal hagan su trabajo. Y hagan su trabajo y que lo sepan hacer, porque muchas veces no saben bien a bien cómo hacer una buena auditoría o las etapas y los procesos de auditoría. En ese ¿Quién sentido, va a llamar a esos auditores municipales de las dependencias? Es el sistema estatal de fiscalización que lo compone la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Contraloría de Estados y todas las contralorías del Estado. Y ya empezamos, de hecho hicimos en enero un convenio, la Contraloría y la Auditoría Superior, hicimos ya 2 capacitaciones. Una, asistieron 86 contralores de los municipios y la otra fueron alrededor de 300 servidores públicos de varias entidades fiscalizadas. Entonces, ese tipo de trabajo no se ve o no se, pero sí es muy importante, no se ve, no es una gran noticia, pero sí es algo de las actividades que hay que hacer y hay que hacerlas muy seguido para que la capacidad técnica empiece a... Es que ¿dónde estaba el trabajo de todos esos contralores? Se deben de ¿Cómo se reflejaban? ¿Con qué resultados? Se deben de reflejar incluso en que no existan los grandes casos de corrupción, porque es preventivo, es contra el facto. Si los contralores empiezan a disminuir y controlar y saber dónde empezar a registrar los posibles actos de corrupción, vamos a empezar a disminuir y controlar la corrupción. La auditoría de cómo la encontraste a hoy, ¿está caminando mejor? ¿Se han dado los cambios que se tienen que dar? ¿Va a tardar más van a tardar más en hacerse? ¿Qué nos puedes decir? Un pequeño balance de Está caminando y es una mejora continua. Eso se hace día a día, paso a paso, y va a ir evolucionando, y yo creo que en el mediano plazo ya vamos a tener grandes diferencias. Yo creo que uno de los grandes aspectos que va a cambiar es la transparencia. Estamos trabajando en transparentar, de hecho, ya los informes. Nos ha costado, tenemos un diagnóstico sobre todo en proteger datos personales, porque es muy importante dar a conocer el contenido del informe, pero también es muy importante y cuesta trabajo y tiempo proteger los datos personales. Entonces es una de las cosas que vamos a ir cambiando ya en el mediano plazo. Incluso antes de que se acabe el año yo tengo estimado ya hacer transparentes y transparentar todo lo concerniente, sobre todo en los informes finales. Porque hablábamos alguna vez que el objetivo es aumentar el costo social de ser corrupto. ¿Esto cómo se va a lograr? ¿Cómo lo vamos a ir construyendo? Jaime, ¿tú cómo la ves? Bueno, lo veo en ese orden que acaban de señalar, ¿no? Vamos a ir primero con estrategias de control interno. Bueno, procesos paralelos, pero digamos, para verlo en un proceso lineal, lo que se está construyendo es una política pública de prevención de la corrupción. Y en ese sentido, los órganos internos de control es una de las estrategias prioritarias que se tienen. Tú comentabas hace un momento, pues, ¿dónde estaban los contralores? Bueno, algunos no están, no han sido nombrados en los ámbitos municipales, o hay municipios que no tienen contralorías. Hace las funciones el tesorero y en algunos otros casos otro personal. A lo que me refería es que hay un gasto público muy importante en estas instancias de contralorías en las dependencias de las que nunca supimos resultados, nunca encontraron irregularidades. Ese es como lo increíble, ¿no? Sí, precisamente esta sistematización que se está haciendo hace que está trabajando en conjunto la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior y el Instituto de Transparencia. Entonces, al estar sentados todos tratando de diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos ya muy concretos de esto es lo que se va a publicar o estas son las metodologías que se van a seguir, y trataremos siempre de tenerlo todo con mucha transparencia y participación social en lo que corresponda, pues ya vamos a poder evitar que sucedan esas cosas. Claro. Ahí también va a entrar el Comité de Participación Social en la selección de esos contralores conforme se vayan renovando, ¿o no?
Bueno, eso no está en la ley, pero en unas reformas 2.0 sería bastante bueno que no nada más influyéramos en los contralores de los organismos internos de control de los constitucionales autónomos, sino establecer una regla de profesionalización y selección e incluso hasta independencia de los contralores en todos lados. Porque los contralores hoy son como los que cuidan, los que tapan ahí todos los temas, a veces hasta de malos manejos, ¿no? Esa lógica del portero. Son los amigos del titular de la dependencia, entonces pues eso no creo que te ayude mucho, auditor. No, de hecho nos interesa mucho que hagan su trabajo para que a nosotros nos lleguen ya los casos grandes, los casos relevantes y focalizar las auditorías a los casos que sí le importen a la sociedad, incluso abatir o controlar, sobre todo, por eso yo creo que es muy importante los contralores y no nada más nombrarlos, sino que operen, te doy un ejemplo, la ley de compras. Ya operar toda la normatividad que tenemos para combatir o disminuir la corrupción es importante y es complejo. Tener registros de padrones, tener registros de compradores, tener toda una serie de documentos que a nosotros nos van a servir después para hacer ya las actividades que puedan detectar muy claramente dónde están las áreas de riesgo o de opacidad en combate a la corrupción. Jorge, me decías también. No, bueno, es importante que la lógica de portero del titular se cambie a una lógica de defensa de la ciudadanía. El Contralor está ahí para supervisar los recursos públicos y para evitar precisamente en un ámbito preventivo que haya abuso, dispendio, error, lo cual no necesariamente va a constituir un acto de corrupción, pero cuando esto exista que lo señale y que existan variables que permitan también que el Contralor pueda ejercer su labor con suficiente autonomía, pero también bien supervisado de que no se está prestando a ser parte de la trama de corrupción. Muy bien, nos quedan 3 minutos para ir cerrando. ¿Qué garantías tienen ustedes para ir con todo sobre el combate a la corrupción, tomando en cuenta que está enquistado, es un problema que tiene años en México, desde siempre ha estado en México, en nuestro estado, para ir con todo y evitar las presiones, manejar esas presiones? Yo creo que la garantía que tenemos es un trabajo muy consensado, como este que te estamos mencionando del control interno, que ya está en bloque, eso es lo en que bloque, les da como... ya está aprobado por el Comité Coordinador a propuesta de la propia Contraloría del Estado, que ya trabajó el tema. O sea, hay unos documentos técnicos para analizar estas cosas y ese es un ejemplo porque de si los se que va vamos en serio, a se tomar. van a tocar intereses muy fuertes que están ahí, que han estado siempre, ¿no? Sí, pero al estarlos debatiendo, creo que abiertamente entre todos y de cara a una transparencia proactiva que estamos tratando de siempre privilegiar y técnicamente sobre todo, no con una, digamos, solución momentánea o hasta ocurrente, podríamos decir, para tratar de solucionar el problema, sino que sea científico, que esa es la labor que corresponde a la Secretaría Ejecutiva de todo lo que vayan haciendo. Se tiene que dar un buen soporte de datos, un buen soporte de análisis de que va a funcionar en el corto plazo, en el mediano, con algunos términos, algunas metas, pero creo que la garantía de un trabajo sistémico, aunque esté un poco desgastándose la palabra, es la que tenemos en este trabajo colegiado, donde como tú nos anunciaste al principio, y lo cual agradecemos, fuimos nombrados ya por otros procedimientos, con otras metodologías, y así se va a tener que ir profesionalizando el servicio público. Porque una de las presiones son estas impugnaciones, por ejemplo, algo tan simple como una decisión del Comité de Participación Social, que va a ser cuando ya se denuncie penalmente a algún funcionario corrupto vía el fiscal anticorrupción, vía la auditoría, ¿no? Presiones siempre va a haber, sin embargo, estamos dispuestos a afrontarlas siempre y cuando basados por lo menos en 3 fortalezas importantes. Como bien decía la secretaria técnico, en la técnica de cómo se está haciendo el trabajo de una forma puntillosa y dedicada, en la legalidad de los dictámenes que se emitan y, por supuesto, en la unión y colaboración, coordinación de este comité coordinador, en donde se encuentran 6 instituciones con titulares de muy diferente talante y la representación ciudadana. Y también contamos pues con el respaldo de la ciudadanía, que no va a permitir que le sigan jugando el dedo en la boca como ha pasado durante décadas. Esto llegó a un punto ya de no retorno. En la auditoría, ¿cómo te ha ido hasta hoy?
hoy con esas presiones de las que hablamos? No las tomamos en cuenta, de hecho ahorita no hemos tenido... ¿Pero existen o no? Deben de existir y van a existir. También yo estoy consciente que en cuanto empezamos a avanzar, incluso más y más y más van a ir presionando en diferentes ámbitos, ya sea directamente o indirectamente. Pero yo creo que es un factor que un auditor nunca debe de contemplar. El auditor debe estar consciente, como bien lo dijiste, que nuestros dictámenes y nuestro actuar va a afectar a algunos intereses ya muy añejos. Pero para eso nos designaron y estamos muy conscientes de que esa es nuestra labor. Y nada más yo agregaría que uno de los factores muy importantes es la imparcialidad. Si como sistema nosotros damos vista de que somos imparciales, que no es o dirigimos el acto a uno o a otro, sino a quien como sistema nos vayamos encontrando y vayamos corrigiendo, esto nos va a dar legitimidad para seguir actuando. Entonces, la imparcialidad es un elemento importante para considerar en el sistema. Pues se nos pasó rapidísimo el tiempo. Yo te agradezco, auditor, tu presencia aquí. Jorge Alatorre, gracias también. Encantado. Del Comité de Participación Social, y Aimé Figueroa, un gusto, del Comité Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Nos vemos aquí el miércoles a las 9 de la noche con otro tema. Pásala muy bien.